Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Yo viví en sombras y en dolor, triste, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con Él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Solo sea Cristo todo mi evangelio, en toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anheló que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que seas solo tú, solo Jesús en Cristo. Solo sea Cristo todo mi evangelio, en toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anheló
sea solo Cristo. Toda nuestra confesión. Vamos a confesar. Aún ante la muerte, quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones. Y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que seas solo tú, solo Jesús el Cristo. Aún ante la muerte, quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones. Y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que seas solo tú, solo Jesús el Cristo. Amén. San Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Palabra de Dios. Bienvenidos nuevamente otra vez al culto de esta semana, disfrutando juntos la palabra que Dios nos quiere hablar durante cada semana y cada domingo. La semana pasada vimos la bendición eterna de la palabra y por qué este evangelio que es eterno nos fue dado a nosotros. No olvidemos que esa palabra nos salvó a nosotros, esa palabra que creó al mundo, esa palabra que guía nuestra vida, esa palabra que es eterna y esta palabra que es Cristo mismo. La lectura del día de hoy, esta semana importante también, está basada en San Juan capítulo 15, versículo 16. Lo leímos y vi que dice el texto bíblico de una manera importante. Vamos a leerlo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, dice la Biblia, y vuestro fruto permanezca. Y al final dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué bendición tan grande que Dios nos ha dado a través de esta palabra el día de hoy. Que el día de hoy disfrutemos el título del mensaje, la bendición eterna de la oración. Realmente es importante disfrutar de la bendición eterna de la palabra, pero también hay que recordar que Dios nos dio también la oración, pero no es cualquiera bendición, es la bendición eterna de la oración. Hoy en día a nosotros nos cuesta orar por algo sencillo. Nos cuesta orar porque lo vemos como metódico, como para cumplir, como para esforzarme. La oración es una gran bendición, pero debemos disfrutarlo correctamente. Si Dios le dio la oración al creyente, al Hijo de Dios, ¿por qué le cuesta tanto? La Biblia dice en capítulo 15, versículo 16, que primero debemos entender la gracia de Dios, que si Él nos escogió, una de las bendiciones que Él nos dio a nosotros es la oración, pero no es cualquier oración, es una oración eterna desde aquí en la tierra y para toda la vida. ¿Por qué realmente hoy queremos confirmar esto en la palabra de esta hora? Vamos a confirmar iniciando la introducción a través del mensaje de esta semana. Dios nos ha dado su palabra, no lo olvidemos, como una promesa. Y por eso tenemos que aferrarnos. Si la palabra de Dios es una promesa, no debemos dudar de ella. Todo lo que está escrito del Antiguo Testamento hasta el Nuevo se va a cumplir.
y nadie podrá detener la palabra de Dios. Es la primera bendición que debemos aferrarnos, no solamente aquí, sino por toda la eternidad. Lo segundo es que disfrutar de esa palabra como promesa, eso es la oración. O sea, la oración no es algo que yo tengo que inventar. No es la oración no es algo que yo tengo que pensar qué voy a decir. Simplemente me aferro a la palabra de Dios y con esa palabra que he escuchado, oro y disfruto la oración. La semana pasada aprendimos de la bendición eterna de la palabra. Entonces, yo con esa semana, ¿qué puedo orar? Dios, ayúdame a aferrarme a esta palabra eterna, a mi vida. De esta manera se levanta un título de oración en el deseo de Dios. Entonces, volvemos a repetir, disfrutar de esa palabra que Dios me da a mí como promesa, eso es la oración. Entonces, el día de hoy, en este tercer punto de la introducción, queremos compartir para muchos que ya lo conocen, pero el secreto de la verdadera oración. ¿Cuál es el secreto de la verdadera oración? Y más cuando vamos al culto delante de Dios. El secreto de la verdadera oración lo podemos resumir en 5 puntos que se deben levantar a título de oración correcto para mi vida. ¿Cuál es el primer título de este secreto de la oración? Es la oración de agradecimiento. ¿Por qué la oración de agradecimiento es tan importante? Porque este mundo ya no sabe lo que es esto. La oración de agradecimiento significa que yo estoy completamente feliz porque Dios me ha dado lo que el mundo no me pudo dar, la salvación. Y esa salvación para mí debe ser un gozo y de agradecimiento todos los días. El segundo título de oración es la oración para no ver cualquiera palabra, sino ver la palabra de Dios, la corriente de la palabra con mi palabra. Que yo pueda ver la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis en el deseo de Dios, en la perspectiva de Dios y bajo el pacto que Dios ha prometido y se cumple, es la mayor bendición. Así debe ser mi oración también en el culto y donde quiera que yo esté. El tercer título de oración es que yo pueda, Señor, ayúdame para que yo pueda enfocarme o concentrarme delante de ti. Porque realmente la palabra de Dios, ya que es palabra de Dios, debemos concentrarnos en ella, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, en el culto, concentrarnos en la palabra de Dios y enfocarnos en la mayor bendición. ¿Por qué? Porque ahí entonces Dios obrará en nuestra vida y nos traerá la sanidad. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces mi oración debe ser, Señor, haz que esta palabra sane mi vida cada día. Haz esta palabra que restaure mi vida. Haz que esta palabra que me dé una fuerza todos los días. Y de ahí nace el quinto título de oración que debemos dar delante de Dios. Señor, es una oración para ver el futuro. Es una oración para no preocuparnos por nada ya. Es una oración de sobrepasar todo. ¿Qué significa esto? Ya mi vida no está en las manos de este mundo. Ya mi vida no está en las manos de solamente mi familia. Mi vida está en las manos de la palabra de Dios. Mi vida está en las manos del Dios viviente. Y es el Dios que creó el universo. El Dios que me dio la palabra es el Dios que está conmigo y guía mi vida de aquí hasta el futuro. Si esto es así, ¿por qué entonces nosotros sufrimos? Que sea un tiempo para levantar estos 5 títulos de oración en el culto hoy en día y cuando nos levantemos delante de Dios. Señor, te doy gracias por la salvación. Señor, ayúdame a mirar tu palabra correctamente dentro del Evangelio. Señor, ayúdame a enfocarme, a concentrarme, porque solo tu palabra me traerá sanidad. Y así, a través de tu palabra, yo pueda mirar el futuro, no de acuerdo a mis perspectivas, Señor, no de acuerdo a mis motivos, Señor, sino la palabra de Dios dentro realmente de tu soberanía, que tú tienes el control sobre todas las cosas. Y si la palabra de Dios es real y viviente, ¿por qué preocuparnos? Estos 5 títulos de oración deben ser evidentes en un hijo de Dios, en un hijo de Dios que disfruta el secreto de la oración verdadera. Entonces, si la oración es una bendición eterna, si la bendición eterna de la oración es evidente, yo como hijo de Dios, ¿qué 3 cosas debo disfrutar dentro de la bendición eterna de la oración? Primero yo debo disfrutar de la palabra eterna de Dios. Yo no puedo realmente orar si no tengo conexión con la palabra. Recuerden que la palabra y la oración van juntos. Realmente yo no puedo levantar oraciones así si no están de acuerdo a la palabra. Por eso primero, antes de disfrutar la oración, debo disfrutar de la eterna palabra de Dios. En primera carta de Pedro capítulo 1, versículos 24 y 25, la semana pasada que leímos, la palabra de Dios que dice que las hierbas se van a secar, la flor se va a marchitar y pueden ver las montañas muy grandes, todo esto se va a acabar. Solo la palabra de Dios será eterna, dice 1 Pedro.
Y esta palabra es el evangelio, dice Pedro, el cual los he anunciado. Esta palabra nosotros la recibimos. Esta palabra fue anunciada a nosotros un día. Esta palabra eterna que no cambia y poderosa una vez vino a nuestra vida. Entonces nosotros debemos disfrutar de esta palabra. Entonces, ¿qué pensamientos queremos nosotros compartir el día de hoy? Entonces, no es solo el evangelio, no es solo cualquier evangelio. Este evangelio es mi evangelio. Este evangelio me hace feliz a mí. Romanos 16:25, Pablo dice que esta palabra, este evangelio es su evangelio, dijo Pablo. De igual manera, este evangelio no es solamente el evangelio del pastor o el evangelio del hermano o el evangelio del líder. Este evangelio es mi evangelio. Ese evangelio es mío personal, me hace feliz a mí. Lo segundo que podemos decir, no solo es la palabra, no es cualquier palabra que yo escucho los domingos, es mi palabra. Es la palabra que va a hablar a mi vida. Es la palabra, según Hebreos 4:12, me va a sanar a mí. Es la palabra que va a cambiar lo que está grabado. Esta palabra que va a cambiar mi naturaleza a solo el evangelio. Pero para que sea así y para que lo pueda disfrutar, tiene que ser mi palabra. Si el que está a mi lado está escuchando el mensaje y no le presta atención, está bien, porque esa palabra es mi palabra y me hace feliz a mí. Entonces no es solamente cualquiera salvación, no es solamente una salvación que obtuve, es mi salvación. Debe ser mi gozo. En Isaías capítulo 12, versículo 2, Isaías confiesa, salvación mía, roca mía. Ese es el gozo de mi vida. Ese debe ser el corazón del creyente que disfruta de la oración eterna. Primero, disfrutar de esta palabra como su palabra. Es mi palabra, es mi evangelio y es mi salvación. Y todo está dentro de la palabra de Dios. Hoy podemos entonces decir, si algo me es dado, si algo es mío, entonces puedo disfrutarlo. Si yo no tengo nada, ¿cómo lo voy a disfrutar? ¿Cómo puedo disfrutar de un regalo que no me es dado? Primero tengo que tenerlo y para eso, y después disfrutarlo. Eso es lo más importante de la palabra de Dios. La palabra de Dios no puedo realmente disfrutarlo si no lo tengo. Si no es mío, ¿cómo lo puedo disfrutar? ¿Cómo puedo disfrutar de una comida si no me lo han dado? ¿Cómo puedo disfrutar de un regalo, de un celular, de una laptop, de lo que le guste, si yo no lo tengo primero? Primero tengo que hacer que esta palabra eterna sea mi palabra, que me dé gozo a mí, que me haga disfrutar a mí primero. Y si esa palabra es mía, realmente puedo disfrutarlo. Que esté a un tiempo. Si queremos disfrutar de la bendición eterna de la oración, primero disfrutemos de la palabra eterna de Dios. El mensaje púlpito, el mensaje de la semana, el fórum de la semana. Sea un tiempo para estar en la corriente de la bendecida palabra de Dios. Lo segundo. Lo segundo que podemos decir es que si quiero disfrutar, realmente estar feliz dentro de la bendición eterna de la oración, lo segundo, tengo que ser un creyente que disfrute de la identidad eterna. Realmente, ¿quién soy? Según la palabra de Dios, ¿quién soy yo? Según el mundo, según el presidente, según las personas, según mi familia, según mis vecinos, yo tengo una identidad. Pero según la palabra de Dios, ¿quién soy yo? Entonces, disfrutar mi identidad significa que usted realmente no olvide tres cosas. Primero, como le dice, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo realmente dentro de la palabra de Dios? Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7 de Gálatas dice que usted antes y yo éramos esclavos y vivíamos bajo la ley. Ahora ya somos libres y ahora podemos llamar, ahora el Espíritu de nuestro Padre vive en nosotros y podemos clamar, Abba Padre. Y es más, por eso somos herederos juntamente con Cristo. Entonces, ¿quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Soy una persona que puede clamar, Abba Padre. Soy una persona que puede hablar con mi Padre sin ningún problema, porque es mi Padre, porque es mi identidad. Y es más, me fue dado herencia de todas esas bendiciones solo por el hecho de ser hecho hijo de Dios. Disfrute esta identidad. Disfrutar de esto es la oración. ¿Qué es la oración cuando disfruto mi identidad? Yo no puedo disfrutar, no es disfrutar de esta bendición en el cielo. En el cielo es que voy a disfrutar que soy hijo de Dios. La Biblia no dice eso. Usted debe disfrutar de tu bendición, de la bendición de ser hijo de Dios, de la bendición de que usted puede orar a Dios como Abba Padre. Y las herencias que Dios le ha dado es aquí en la tierra. En primera carta de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12 dice, el que tiene al Hijo, no dice tendrá, dice tiene la vida. ¿Sí? El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el Hijo de Dios y que sepáis que tenéis la vida eterna.
que sea un tiempo para disfrutar tu identidad aquí en la tierra. Y cuando usted termine esta tierra, puede seguir disfrutando en el cielo. Esto es la oración de disfrutar tu identidad. Lo segundo, lo segundo que puedo yo ver es que, ¿qué es lo que Dios me ha dado? Realmente disfrutando mi identidad eterna, también debo responder qué es lo más importante que Dios me ha dado a mí. En segunda carta de Timoteo, capítulo 2, en segunda carta de Timoteo, perdón, capítulo 1, versículos 9 y 10, así dice la palabra de Dios. Quiero leerlo textualmente porque llamó la atención. ¿Qué dice segunda carta de Timoteo, capítulo 2, capítulo 1, perdón, de segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10? Así dice la palabra de Dios. Si ya lo tiene, puede leer conmigo. Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, dice él, y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Que está por encima de cualquier oro de valor en el mundo. ¿Qué es lo que Dios me ha dado realmente que nadie me lo podrá quitar? La salvación. Esa salvación preciosa que en su propósito y en su gracia me fue dado. Entonces, si yo soy de disfrutar esa salvación, debo ser una persona que sea feliz dentro del Evangelio. Que lo segundo que Dios me ha dado realmente en esta vida, que debo disfrutarlo, es el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 14, en Romanos capítulo 8, versículo 16, así dice de esta manera, si lee conmigo la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 y versículo 16 dicen así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 16 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Realmente es una bendición que uno no se lo imagina, pero en la gracia y el propósito de la salvación que Dios nos dio para siempre, yo también debo disfrutar dentro de ella el poder del Espíritu Santo. Primero hablamos, su identidad eterna y disfrutar de ella es la oración. ¿Y qué significa esto? Que debo disfrutar quién soy yo. Ahora debo disfrutar lo que Dios me ha dado. Y lo tercero que debo disfrutar como mi identidad eterna es el campo que Dios me ha dado. En cualquier lugar que usted esté, aunque no esté cerca de un hermano, aunque no esté cerca del pastor, en cualquier lugar que usted esté, debe disfrutar realmente de la oración, porque en ese lugar, en ese campo, Dios le envió. Esa fue la confesión de José en Génesis capítulo 45, versículo 8, cuando le dijo a sus hermanos: ustedes no me trajeron acá, fue Dios que me trajo de antemano, dice José, para que yo pudiera salvar a mucho pueblo. O sea, José lo que confiesa es que en ese campo, en ese Egipto que Dios le envió, que los hermanos, pareciera que los hermanos le habían enviado, José confiesa que fue Dios mismo que le dio ese campo para salvar ese lugar. Realmente la oración es disfrutar el lugar donde yo estoy. Aunque en las circunstancias, aunque en el ambiente no haya nada, está bien, porque ese es el lugar que Dios me ha puesto. Y en ese lugar Dios va a obrar en mi vida. En Filipenses capítulo 1, versículo 13, Pablo dice: en mis prisiones, gracias a mis prisiones, todo el pretorito, o sea, los guardias y la gente de élite han podido escuchar el mensaje. O sea, Pablo no ve como la cárcel como una circunstancia negativa. Lo que Pablo ve que las prisiones fueron una bendición por causa del evangelio. O sea, el campo que Dios le había dado. Y Pablo confiesa en Filipenses 4:13, yo no estoy en la cárcel. Yo no estoy en la cárcel, así que no puedo decir que no lo puedo hacer. Yo estoy en Cristo que me fortalece. O sea, nuestra identidad debe estar es disfrutar la oración en el campo que Dios me ha dado. ¿Quién soy yo? Es disfrutar mi identidad. Esa es la oración eterna. Es disfrutar lo que Dios me ha dado eternamente, aquí para siempre. Y es disfrutar el campo donde yo estoy. Esa es la oración. Y que sea un tiempo para que disfrutemos primero la palabra de Dios eterna como mi palabra y la bendición de mi identidad. Lo que soy yo, lo que Dios me ha dado y el campo donde Dios me ha enviado. Y número 3. Realmente, ¿qué significa disfrutar de la bendición eterna de la oración? Es disfrutar del respaldo que Dios me ha dado. No solamente realmente Dios me ha dado una identidad,
No solamente tengo la palabra eterna, sino que también tengo un respaldo. También tengo a Dios, el Dios viviente, que me escogió y me salvó, que ahora me guía y está conmigo. Quiero comenzar diciendo en este punto, Dios nos ha dado su promesa en donde quiera que estemos. Dios no está dando su promesa de acuerdo al lugar o la circunstancia que usted esté. Dios le da su promesa, no importa el lugar, no importa el ambiente. La promesa de Dios no cambia. Eso se llama respaldo. Y si eso es el respaldo, yo debo disfrutar de este respaldo dentro de la oración. En Mateo capítulo 6, 26, 33, Cristo dijo, no se preocupen por las cosas terrenales, busquen primeramente el reino de Dios, porque el reino de Dios será nuestro respaldo. Donde quiera que vayamos, el reino de Dios se establecerá. Solo el reino de Dios puede quebrantar las tinieblas en el campo, y esa es nuestra seguridad. Así se debe levantar un título de oración en el campo que Dios nos ha dado, y ese es nuestro respaldo. En Mateo capítulo 28, versículo 20, Cristo dijo a los discípulos que iban al campo, cuando le dijo, por tanto, id. Y también le dijo, el cielo y la tierra, yo tengo la potestad del cielo y la tierra, por tanto, id. A esos discípulos, ¿qué le dijo? Yo estaré con ustedes. Yo estaré con nosotros todos los días. No dijo en cada situación buena o mala, todos los días hasta el fin del mundo. Este es nuestro respaldo. No estamos solos, iglesia. No estamos solos en nuestra casa. Tenemos el mayor respaldo del reino de Dios en nuestras vidas, en el campo. Y es más, Dios está obrando junto con nosotros. Y ahí no termina el respaldo. Porque en Hechos 1:8 se nos fue dada una promesa. El poder del Espíritu Santo iba a actuar a pesar de nuestra debilidad, iba a estar con nosotros para ser testigos en ese campo. ¿Por qué Dios nos da su respaldo? Para que las personas que no conocen el Evangelio puedan escuchar quién es Cristo. Y Él nos dijo que aunque no tengamos fuerza, aunque nos sentamos incapaces, está bien, porque Él está con nosotros. En uno de los textos bíblicos que ahora mismo estoy recordando, en Hechos capítulo 4, después de que Pedro habló con denuedo y dijo que no había otro nombre, y lleno del Espíritu Santo, después que Pedro habló, ¿qué dijeron los fariseos? Que aunque estos hombres eran sin vulgo, sin letras, sin conocimiento, ¿qué dijeron? Habían reconocido que ellos habían estado ¿con quién? Con Jesús. Esa es la promesa de respaldo que Dios está junto con nosotros. Esa es la promesa del respaldo, que es el poder de Dios en el campo. Así que la oración que es, por este punto, es disfrutar de que Dios está obrando en mi vida. Que los ángeles, que el reino de Dios, que el trono celestial, que el poder del Espíritu Santo y que yo tengo ese poder para ser testigo, ese es mi mayor respaldo y debe ser mi título de oración durante toda mi semana. Uno de los ejemplos más grandes que podemos ver es el ejemplo bíblico. Tanto José como Samuel como David disfrutaron de esta bendición de su respaldo. Un ejemplo claro es Génesis 39:2, que a pesar que José estaba en la casa de Potifar como esclavo, a pesar de que fue engañado, en otras palabras, hablaron mal de él en contra de él y fue a la cárcel, la Biblia dice que más Jehová estaba con José. ¿Qué más José necesitaba? Nada, ya tenía el respaldo de Dios y todo le iba bien. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 dice que Dios estaba con Samuel y ninguna palabra de Samuel cayó en tierra. O sea, esta es la bendición del respaldo de Dios cuando nosotros disfrutamos de esto en la oración en el campo. Y en el Salmo 23, en la época donde David era perseguido realmente por su hijo o era perseguido realmente para matarlo, David confiesa, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no importa, porque tú estarás conmigo. Nosotros no tenemos cualquier respaldo. No, tal vez no tengamos el respaldo del gobierno, tal vez no tengamos el respaldo de un presidente o de un rey, o tal vez no haga mucha falta, o tal vez no tenga un respaldo de los vecinos, pero como hijo de Dios tenemos el respaldo celestial del mismo Dios que está en su trono sentado. Ese Dios respalda y se encarga de sus hijos. Disfrutar de esto es la oración. Disfrutamos esta bendición tan grande. Dígame, ¿qué podemos nosotros vivir sufriendo en este mundo? Viviríamos felices porque tenemos la palabra eterna de Dios y lo disfrutamos. Tenemos nuestra identidad eterna a través de la palabra de Dios y eso es la oración y disfrutamos del respaldo eterno. Todo esto es la bendición eterna de la oración. Y orar de esta manera te levantarían grandes respuestas. Imagínate que usted levante 3 títulos de oración. Señor, te doy gracias porque puedo disfrutar de tu palabra y que tu palabra sea mi palabra. Señor, ayúdame a disfrutar mi identidad
con lo que yo soy en tu palabra, con lo que tú me has dado y el campo donde yo estoy. Señor, que cada día pueda estar seguro que tengo tu respaldo del cielo y la tierra junto conmigo para siempre en el campo. La conclusión del día de hoy, para terminar. Realmente no debemos olvidar lo poderoso que es la palabra eterna y las cosas que Dios nos ha dado a nosotros, que es eterno también. Y en el campo donde quiera que estemos, Dios va a obrar. ¿Quién está con usted? ¿Quién está con nosotros? El mismo Dios a quien oramos, al que decimos Abba Padre, el mismo Dios que está junto con nosotros, es eterno. El mismo Cristo, quien oramos en el nombre de Él, y en el nombre de Cristo se quebranta todas las tinieblas, ese Cristo es eterno. Eso, el poder del Espíritu Santo que nos fue dado por gracia, y ese poder que está, ese poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, que nos da paz y nos guía, ese Espíritu Santo es eterno y está con nosotros. Cuando nosotros oramos en el nombre del Padre, oramos por la eternidad, que Dios está con nosotros. Cuando oramos por el nombre del Hijo, confesamos que solamente a través de Cristo la gente puede recibir la salvación y la vida eterna. Y cuando oramos en el nombre del Espíritu Santo, es que oramos para que la obra del Espíritu Santo continúe en cada creyente, obrando, y que ellos puedan disfrutar de esto en el campo. Esa es la oración. ¿Usted disfruta de la bendición de la oración? No sea engañado por una oración metódica, una oración que tiene que cumplir. Usted puede orar 24 horas. Puede disfrutar la oración en cualquier momento. Aunque sea 5 minutos, lo puede disfrutar. Hágalo. José disfrutó esa bendición siendo esclavo. Usted puede disfrutar esto en su trabajo. Puede disfrutarlo cocinando. Puede disfrutarlo limpiando. Donde sea, porque Dios está con usted. Y esta bendición no es solamente aquí en la tierra, será para siempre. No solamente Dios está junto con nosotros aquí, que es la oración, sino que estará junto con nosotros por toda la eternidad en el cielo. Esto es disfrutar la oración. Que sea un tiempo para poder nosotros disfrutar el respaldo que Dios nos ha dado y que Él está con nosotros cuando oramos, cuando disfrutamos la palabra y cuando oramos nuestra identidad y cuando estamos seguros de nuestro respaldo. Que sea un tiempo para ser las personas más felices durante esta semana y toda la vida por la gran bendición que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por la bendición eterna de la palabra que nos has dado, Dios. Y hoy te damos gracias por la bendición eterna de la oración, porque a través de ella puedo disfrutar tu palabra, disfrutar mi identidad y disfrutar mi respaldo. Oro con acción de gracias, porque sé que tú estás con nosotros obrando por tu Espíritu Santo. Y estamos orando para que, Señor, tu palabra, Señor, las obras del Espíritu Santo continúen en cada corazón, en cada familia y en cada vida que escucha tu mensaje. Gracias porque tu palabra, Señor, es eterna. Y la oración que nos has dado es eterna también. Que podamos disfrutar de esta bendición todos los días. Oramos en el nombre de Jesucristo, el amor. Amén.